nuestra conversación. Bueno, Bien. okay, let's get started. Señores, comencemos. Uh, Colombia finds itself in a very difficult Colombia situation. está en una situación muy difícil. Todos lo sabemos. Don't want to spend a lot of time No queremos invertir mucho about background. tiempo We're going to let the hablando de panelists historia. do that. I just want Dejaremos to que los panelistas lo hagan, pero sí quiero hablar de algunos asuntos iniciales. for those who can understand in English, Para aquellos Spanish, there will be que quieren escucharme en inglés. En español también tendremos la intérprete Gloria Mejía de Medellín. De manera que, por favor, opriman español para escuchar a la intérprete paisa. Recibiremos preguntas por escrito, como también verbales. Como ustedes bien saben, simplemente ingresen por el botón Q y A. Y esas son las primeras dos cosas con las que quiero comenzar. Y en cuanto a que viene del Consejo, ya en el sitio web en ccacanadá.com, el video de la gala anual de la semana pasada, hablando sobre la sostenibilidad entre el doctor Wade Davis, un antropólogo reconocido a nivel mundial, con Sachin Shah, que es el CFO de Brookfield Asset Management, que es el mayor inversionista en renovables en el mundo. Qué conversación tan interesante. Y también tuvimos la participación del expresidente Juan Manuel Santos. El 19 de mayo tendremos una charla sobre la votación de Chile y también hablaremos sobre las elecciones de Perú. Estamos programando un evento sobre Brasil. Y por último, más no menos importante, que es algo importante para Sandra Borda, seguiremos la serie de Buscando el Centro en Colombia, que son varios seminarios que hemos dado, que Sandra ha comoderado con nosotros, con actores importantes en Colombia y aquellos que quieren encontrar un consenso en el centro con diferentes puntos de vista con la campaña presidencial del año entrante. Hemos hecho 4 con Humberto Lacalle, el otro con Juanita Cobertos, otro con Juan Fernando Cristo y con Juan Manuel Galán. Programamos otros eventos. Todos los pasados los pueden encontrar en ccacanadá.com. Bueno, ya con esto tenemos a Ricardo Ávila, Senior Analyst del tiempo de portafolio, Sandra Borda, profesora de los Andes de Ciencias Políticas, columnista del tiempo y autor de un libro ampliamente conocido del movimiento estudiantil y protestas del 2019, que se llama Parar para Avanzar. Para aquellos que no lo han leído, se lo recomendamos. Que nos da una idea de lo que sucede hoy. Tenemos a Sergio Guzmán, director y cofundador de Colombia Risk Analysis, una de las mayores empresas de análisis de riesgo en Colombia para muchos medios de comunicación, no solo escritos, sino también en televisión del mundo. Y Elizabeth Dickinson, que es analista senior del Grupo de Crisis Internacional en Colombia, también ampliamente leída y conocida. Entonces, con estas presentaciones, gracias por venir, por esta invitación. Creo que apenas los vinimos a llamar y bueno que nos quieren acompañar y organizar su agenda para estar con nosotros. Sergio, comencemos con el tema. Por favor, cuéntanos, Sergio, ¿de qué se trata este paro? ¿Cuál fue su causa inmediata? ¿Y quién realmente organizó este paro? Claro que, ante todo, quiero decirle qué honor estar invitado aquí con Ricardo, con Sandra, para ti, contigo, para hablar de este tema. La última semana en Colombia ha sido difícil, claro. Y ese ha sido un tema
pero yo creo que la reforma tributaria fue lo que impulsó, disparó todo. Pero no fue realmente lo que fundamentó todas estas protestas que estamos viendo. Hay dos cosas que determinan las protestas en Colombia casi siempre. Primero es la diversidad de sus participantes y segundo es la respuesta que ha tenido la autoridad. Y primero, quisiera decirles que hay una gama amplia de participantes que llegaron con diferentes votantes. Claro, tenemos el movimiento estudiantil, que tiene mucha furia, que Sandra les contará más sobre este tema. También tenemos personas en el paro que han participado en la protesta de los taxistas. Y esto es clave porque nadie mejor que los taxistas conocen a las ciudades y su protesta, en parte es porque el Uber y todas las plataformas en línea van a ser regulados por el Congreso colombiano. También tenemos sindicatos de camioneros que son aquellos que conocen mejor que nadie el transporte del país y son clave y ellos protestan por aumentos en precios de gasolina y por las regulaciones gubernamentales, por el precio de los fletes de diferentes partes del país. Además, existe una mayor frustración con el gobierno después de un año por los encierros por el COVID. Claro que esto ha aumentado la pobreza, la percepción de inequidad y agregarle, y realmente estamos empeorando las cosas. Ahora existe la percepción que el gobierno quiere aumentar los impuestos y esto con la muy mala estrategia de comunicación que tuvo el gobierno con la reforma tributaria y mostrando una desconexión entre la impresión del gobierno de los precios de la canasta familiar y lo que la gente iba a pagar por ella. Y una clave fue cuando Alberto Carrasquilla fue entrevistado en la W y le preguntaron cuánto valía una docena de huevos y él dijo que costaba 1.800 pesos, cuando en realidad cuesta 10 veces ese precio. Yo compro 30 huevos por 12.000 pesos en la tienda de mi barrio, pero Carrasquilla estaba completamente fuera de orden. Esa es la primera cuestión. La segunda es la diversidad, eso tiene que ver con la diversidad de protestas. Lo segundo fue la respuesta del gobierno a las protestas. Fue, no, realmente no entendió la gente, no entendió las protestas legítimas de los que protestaban y no necesariamente estaba realmente metiéndose con la idea de las causas. Por ejemplo, les cuento, yo desde el 24 de abril estoy en Cali, el presidente Duque ha estado en Bogotá desde el 24 de abril y la crisis comenzó aquí en Cali y el presidente Duque se ha quedado en Bogotá. El único funcionario alto es el ministro de Defensa que ha venido a Cali. Entonces, la respuesta que el gobierno le ha dado a la crisis es una respuesta de seguridad, no política. Hasta hace muy poco. Sé que vamos a meternos más con este tema, pero cuando la policía respondió con fuerza a los de la protesta, eso también despertó más furia que provenía de la protesta del 2019, pero también la protesta de Javier Ordóñez sobre la brutalidad policíaca. O sea que le agregó más causas, más motivos a las personas y a los que protestan en sí. Y los gobiernos quieren desacreditar diciendo que todo es un vandalismo, que sí se ha dado, pero diciendo que el vandalismo ha sido instigado por los grupos armados, también por los narcotraficantes y organizaciones terroristas. Pero yo quiero aclarar, creo que estos grupos quizás participan, sí, y aprovechan esto del caos creado por los jóvenes, pero de verdad eso nos sugiere que determinan la dirección de la protesta o el alcance de ella o su tamaño.
Entonces, la respuesta para muchos realmente no ha sido buena. Entonces, en vez de reconocer lo que hace la policía mal, realmente dice que mejor son los protestantes lo que hacen todo mal. Esa es una generalidad del tema. Quiero saber qué dicen los demás. Gracias, Sergio. Ahora volveremos a tus observaciones y seguiremos de esa plataforma que acabas de darnos. Gracias. Pero antes de eso, Ricardo, háblanos por favor un poco de lo que dijo Sergio en cuanto a esta protesta y la violencia que se ha aumentado en los días por la reforma tributaria. Entonces, en este caso, Ricardo, cuéntanos por favor de los problemas que tenía la reforma tributaria que provocaron esta furia de tantos. Primero, Ken, gracias por la invitación y es rico estar aquí con los otros panelistas. Permítame decirte inicialmente que sí, lo que está sucediendo ahora creo que es la continuación de lo que vimos en noviembre del 2019. Tuvimos un paréntesis de ese movimiento por la pandemia, pero los eventos subyacentes estaban ahí y ya vuelven a surgir. En ese sentido, la reforma tributaria a ver, fue el motivo para que la gente saliera a protestar acerca de lo que estaban viendo como algo injusto. Y básicamente, realmente no corresponde con la cuestión. La propuesta, básicamente, buscaba grandes cantidades de dinero, casi el 3% del PIB, pero la mitad de estos fondos iban a apoyar los programas sociales, especialmente para los desempleados. Entonces, todas las cifras muestran que el 10% de los colombianos veían un aumento del 68% de sus ingresos. Y para una familia que vive por debajo de las líneas de pobreza, eso es un gran cambio. También las cifras muestran que la inequidad bajaría. Y tenemos que recordar que Colombia es la segunda ciudad más inequitativa de Latinoamérica y la séptima del mundo. Entonces, en ese sentido, era un tratamiento de choque para poder abordar los problemas de pobreza e inequidad. Pero claro, como sucede, pocas personas la entendieron. La reforma tributaria era un documento de 110 páginas y tenía detalles con muchas cosas, pero era claro a la vez que tenía un efecto en la clase media. Y la clase media vive en las ciudades y en ese sentido, el hecho que una gran parte de la población iba a ser afectada, teníamos que ver también los enormes errores que tuvo el gobierno para comunicar esta reforma del ministro de Finanzas anterior. Alberto Carrasquilla se conoce como alguien que rara vez habla y en ese caso fue un gran error y desde el punto de vista político, aún cuando el presidente y su propio partido criticó la reforma tributaria, se sabía que la propuesta iba a caer. Y entonces, en vez de tomar una decisión rápida acerca de la reforma, el presidente Duque empezó a dejar que todo se saliera de las manos y ahora estamos viendo esta situación que básicamente ya no tenemos la reforma tributaria, pero hay una cantidad de propuestas, por ejemplo, exigencias de los organizadores de estos movimientos, es que los niños
deben de regresar a los colegios, aunque sea parcialmente. Y esto va mucho más allá de la intención original. Thank you very much, Ricardo. Gracias, Ricardo. Sandra, I Sandra, think any of the panelists are no sé sé que a nadie lo sorprende que está sucediendo response from the government. y quizás el gobierno But ha tenido una respuesta esperada, pero you, usted es la menos sorprendida. Hemos hablado sobre este tema y usted realmente es la experta de qué sucedió en el 2019. Por favor, Sandra, nos hablas acerca de por qué esto no es un incidente aislado y el papel de los estudiantes y de todos los movimientos en todo esto, que es algo que tú bien conoces, Sandra. Sí, hola Ken, gracias por esta invitación. Qué bueno estar aquí con Sergio, Ricardo y Elizabeth porque creo que todos tienen una evaluación bastante buena e interesante de esta situación y quiero contribuir aún más a lo que ya dijeron Sergio y Ricardo. Aunque podemos pensar que el movimiento, la demostración del 2019 fue como el inicio de una revolución social, también es importante establecer diferencias grandes entre lo de hoy y lo que sucedió en el 2019, especialmente porque tengo la sensación, claro que esto es una intuición que tengo, no he podido estudiar las cosas con el rigor y con el cuidado que quisiera, porque todo sucede con mucha rapidez y es difícil, pero siento que en el 2019 la movilización social que vimos, primero fue mitigada por muchas organizaciones sociales, ¿ven? Teníamos organizaciones feministas, organizaciones ambientales, de estudiantes, sindicatos, y parecía que esa movilización era más organizada a lo que vemos hoy. Y pese a que las exigencias que tenían antes, en el 2019, eran difíciles realmente de conocer, los estudiantes querían una cosa, los sindicatos otra, realmente era muy difícil evaluar las exigencias que presentaban al gobierno. Antes, los estudiantes trataron de tener una agenda porque no tenían respuestas concisas a sus reivindicaciones. La exigencia, por ejemplo, de los estudiantes a tener un acceso a la educación, querían que las universidades públicas tuvieran más recursos y espacios para los estudiantes y también exigían políticas de matrículas y préstamos para poder ingresar a universidades privadas, porque era un problema para ellos tener acceso a una educación privada. Y lo malo es que las universidades públicas no son grandes, no tienen suficiente espacio para todos los estudiantes y como las universidades privadas son más costosas, los estudiantes tenían que recurrir a préstamos difíciles de pagar. O sea que en el 2019 era una agenda muy precisa. Yo diría que lo de hoy es un movimiento juvenil, no estudiantil, porque lo que vemos en las calles ahora no es necesariamente estudiantes universitarios, sino que hay muchos componentes de lo que vimos en septiembre del año pasado, en las demostraciones, especialmente en Bogotá, en ciudades grandes, donde hay un segmento diferente de la población. Hablamos de jóvenes, sí, pero son jóvenes que aún están en una situación más difícil que los estudiantes del 2019. Estamos viendo hoy estudiantes que no tienen acceso a la educación ni al trabajo. Y debido a la pandemia y a los confinamientos, sus propias familias están viviendo situaciones muy difíciles. Sus padres perdieron el empleo, no tienen
un apoyo claro, social y económico del gobierno, aunque hay políticas sociales, pero no son suficientes, se han quedado cortas para la cantidad de gente que han quedado por fuera del mercado del empleo, del trabajo. Entonces, esto es un poco de lo mismo, pero mucho más difícil hoy, mucho más complicado a lo que vimos en el 2019, pero por la pandemia. Entonces, esta es una movilización que no se organiza y controla tan fácilmente por parte de organizaciones sociales. Es un problema que enfrentamos hoy porque cuando la movilización no está organizada y no es guiada por organizaciones sociales, la probabilidad de que haya violencia y desórdenes públicos por las demostraciones es mayor. De manera que el escenario fue bien descrito por Sergio. Tenemos gente en las calles pidiendo la implementación de políticas sociales claras para poder enfrentar la situación y la respuesta que tenemos del gobierno es solamente a nivel de seguridad. Para el gobierno esto es solamente un tema de orden público, no social. Y el problema del que hay que hablar, que creo que es el más importante, es que la respuesta del gobierno ha sido muy problemática, porque el gobierno está ignorando es todo lo que tiene que ver derechos humanos en este momento. Es decir, no sabemos cuáles son las cifras ahora, pero hablamos de 27 y 30 y pico de jóvenes asesinados en las calles por las demostraciones. Y en este escenario, el gobierno está solamente, tenemos a la policía y a los militares que les está diciendo a ellos, ataquen a los jóvenes y, digamos, el gobierno ha dicho, hay que controlar esto de una manera respetuosa con la gente y hay que hacer lo que sea para lograr todo. Y a mí me parece que es una aproximación muy, muy peligrosa a esta situación. En este momento, entre muchas cosas, tenemos a toda la comunidad internacional básicamente preguntándose qué está pasando en Colombia y tenían la esperanza de que estábamos en el camino de cumplir con las normas de derechos humanos, pero en este momento sonamos más como el país que tuvimos en los 80 y los comienzos de los 90. De manera que es una situación mucho más volátil porque el gobierno sigue violando los derechos humanos. La fuerza pública está violando los derechos humanos en las calles y va a ser más difícil que la gente se siente a hablar en un escenario como eso. Es muy difícil hablar con un gobierno que en la noche mata a la gente en las calles y durante el día saca la mano para negociar con la gente. Yo creo que podemos hablar más adelante de qué está haciendo la coalición por la esperanza en este momento. Me parece que tienen agallas porque es muy arriesgado sentarse uno con el gobierno en el Palacio de Nariño, pero creo que el diálogo y la conversación es la única manera de salir adelante. Van a pagar un precio alto. Todo el que va al Palacio de Nariño va a pagar un alto precio político por lo que hace, pero es algo que hay que hacer. De lo contrario, yo no veo una forma de salir de este atolladero. Sandra, ahora volveremos a este tema. Muchas gracias. Quería hablar con Elizabeth sobre el tema de la seguridad. Pero antes tenemos a Paul Angelo, que está en Nueva York y es experto en lo que es los militares colombianos y en estos días sacó un artículo muy leído en el Washington Post sobre el tema. Paul, si estás en línea, ¿podrías hablarnos, por favor, acerca de este problema crónico con la sobrereacción de que muchos clasifican
Muchos han clasificado la sobrereacción de los militares y la policía. ¿Y cuáles son los problemas fundamentales? Sí, gracias, Ken, por la oportunidad y gracias a los panelistas por seguir informando a la comunidad internacional de qué está pasando en Colombia. Admiro lo que ustedes hacen. Brevemente, quiero decirles más sobre lo de Sandra. A mí me parece que en vez de bajar la temperatura de la retórica y usando la brutalidad policial, el gobierno con el ministro de Defensa and the military are leading the charge y realmente están defendiendo la conducta de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que la policía en Colombia ha cometido abusos y una fuerza que realmente es lo que está empeorando las protestas. Lo hizo en el en el 2019 y ahora lo están haciendo. También diría que en la parte histórica de la reforma policial en los 90, teniendo presente la reforma de la Constitución del 91 con César Gaviria, empezaron a tener ministros de defensa civiles y empezamos a ver una preparación de policías que fueran más comunitarios. Y se siguió ese tema donde la policía se convirtió realmente parte del plan de consolidación nacional y en el 2010 ya el director Oscar Naranjo de la policía se conoció como el mejor policía del mundo y eso le empezó a dar un mayor profesionalismo a la policía y hubo un gran apoyo de la policía con él al mando. Y tenían hasta una aprobación del 60, 70, hasta 80% de la población colombiana. Sin embargo, ya empezamos para atrás. En el 2016 vimos que el director de policía se fue y ya el siguiente año empezamos a ver que la policía pasó a una reforma que no se centró sino como en una coexistencia y hubo un impulso dentro de la administración de Santos de separar a la policía como en un punto de seguridad y con todos los escándalos del 2016. La administración de Santos sacó adelante recomendaciones para reformar la policía, pero eso se quedó en el aire ya con la nueva administración del 2018. Y ahora vemos que en La Habana todo lo que fue la promoción de la paz se acabó y empezamos a ver abusos de derechos humanos y en general empezamos a ver mayor violencia en el campo y también la policía ya se ve como con políticas de seguridad fallidas. Y realmente la idea es que poder ver Colombia es un país donde el 80% de la población está en las ciudades y realmente la policía necesita aprender más cómo es el manejo con poblaciones urbanas. Gracias por respondernos. Elizabeth, has estado moviendo mucho tu cabeza y gracias de nuevo por tu paciencia, por esperarnos. Aquí estamos hablando de muchas cosas y veo que tomas muchas notas. Yo diría que, por favor, te sientas con libertad de hablar de lo que quieras, de todo lo que hemos hablado. ¿Quieres hablar, por favor, primero de los aspectos de seguridad y de lo que quieras después? Claro, gracias, Ken. Gracias por la oportunidad de estar con todos ustedes hoy. Es un honor compartir este espacio con los expertos. Quiero tocar algunos de los temas de Paul
y agregar una perspectiva desde las regiones de Colombia. He viajado a lo largo de Colombia recientemente y algo que he visto que ahora, comparado con el 2019, es la profundidad geográfica. Hemos visto protestas en 27 de los 32 departamentos de Colombia. Y esto es significativo cuando pensamos del número de municipios que tiene el país. Entonces, es un movimiento que ya no es urbano, sino que ya pasa y se ha convertido en algo que ha absorbido los problemas de todos. Claro que viendo el tema de seguridad, que es el corazón de que nos reúne hoy, desde el acuerdo de paz del 2016, no ha llegado como un momento de cambio de mentalidad de las fuerzas de seguridad. Y yo creo que se debe hacer, y mucha gente lo anhela, especialmente en el urbano, en el contexto urbano. Y también en las áreas. He visto desde el acuerdo de paz, especialmente que ha surgido de nuevo la inseguridad en el campo. He visto que en vez de aprovechar, de examinar qué es lo que hace la fuerza policial en la paz, ha habido un cambio para atrás en la mentalidad, como una aproximación de cómo era la policía antes, especialmente en el campo donde vemos que el enfoque es matar a los líderes, la erradicación de la coca, las operaciones, en vez de pensar en comunidades y cómo protegerlas. Entonces, en el contexto de cómo estas protestas surgen, creo que una vez uno ve este disparo inicial, tenemos las quejas económicas, luego las sociales y encima las respuestas del gobierno y cómo ha manejado la situación. Y uno empieza a ver una escalada. ¿Y dónde estamos hoy? Es una situación donde es una crisis social desesperada. Es una crisis muy profunda. Quiero ser muy franca. Esto es una crisis social profunda y lo que no hemos visto del gobierno es el sentido de la gravedad de esta situación. Es casi como si el gobierno creyera que esto, siguiera en su zona de confort con lo que ellos tocan, con lo que ellos han hablado, su gesto que podría hacer es como un reconocimiento que les ha faltado decir, bueno, esto requiere una respuesta integral. Lo que yo he visto, como lo dicen los demás panelistas, yo he visto que solo estamos en una respuesta de seguridad y punto. Por ejemplo, cómo manejar los bloqueos en las vías y carreteras de Colombia. Esto es una situación muy grave, porque gran parte, todo el sur de Colombia ya no tiene gasolina, no tiene gas para cocinar. Hay gente que está empezando a cocinar con madera porque se quedaron sin gas, sin tanques de gas. La gente no puede salir de sus pueblos. Esto es una situación grave y es una situación política. ¿Por qué? Porque se tiene que negociar de una manera política. En vez, la respuesta del, de la gente del gobierno es no, vamos a quitarle a la gente los carros. No, no solo es algo imposible, no hay suficientes fiscales para, para realizar los casos. Imagínense, de camión en camión, quitándole los camiones, la propiedad a los camiones. Es que no tiene sentido, es una locura. Pero también revela la mentalidad de que este no es un problema político, sino que es una situación de orden público para el gobierno. Permítame terminar con un comentario final, que para darles un contexto, especialmente al público internacional. De nuevo, en los últimos meses he estado en el Putumayo, norte de Santander, he visitado al Cauca, en regiones difíciles de Colombia, y el sentido de desespero y frustración con este gobierno es agudo.
el nivel de expectativa después del acuerdo de paz fue demasiado alto. Después de esto es natural, siempre hay un efecto de caída, pero lo que se ha faltado es un toque o un compromiso político, no de, no es de leer un texto y tener todo, sino que la gente quiere el dividendo de la paz, quiere que sus vidas mejoren. Y en vez de eso, la vida en muchas partes de Colombia ha mejorado. Claro que la pandemia ha mejorado, ha empeorado todo, pero también hay que entender, esta es una crisis social muy profunda que tiene raíces a lo largo de toda la sociedad de Colombia. No es de un solo sector, es de, es de toda la geografía del país. Gracias, Elizabeth. Me imagino que una de las ironías es que el presidente de la Suprema Corte, que se para junto al presidente, esencialmente diciendo que él endosaba lo que hacía el gobierno en algunos de los asuntos y la institucionalidad que se oye tanto y su importancia, pero mucha gente pensó que él hubiera indicado que el presidente de la Suprema Corte hubiera mostrado una separación de poderes y de la institucionalidad, pero dejemos eso para la segunda parte. Pero quiero volver a Ricardo. Ricardo, obviamente este es un gobierno que sí escucha al sector empresarial, como debe hacerlo todos los gobiernos, pero especialmente este gobierno. ¿Qué piensan? Yo no creo que el sector empresarial esté complacido con el gobierno. ¿Nos podrías contar qué escuchas de los presidentes de empresas, los altos empresarios del país? Lo que yo escucho es una gran preocupación acerca de hacia dónde va el país. Claro, la gente estaba incómoda con el gobierno antes porque era claro que esto no es solo una administración impopular, sino inefectiva, comete muchos errores, pero con las próximas elecciones en el 2022, yo digo que la verdadera expectativa es que íbamos a ingresar a un periodo en el que las grandes responsabilidades por fuera del gobierno era monitorear que el proceso electoral fuera pacífico. Sin embargo, la situación ha cambiado y los representantes del sector empresarial no ven la luz al final del túnel. Y la gran preocupación de ellos es que hay diferentes escenarios. Uno es que vamos a seguir el recorrido de Chile en sus protestas de octubre del 2019. Recuerden que el problema duró 5 meses, no, diríamos que más realmente, porque algunos de los problemas no se han resuelto aún. Y por eso van a elegir una asamblea constitucional en pocos días. Pero también, a ver, eso es una gran preocupación, que básicamente esta situación de tener a un país donde es muy difícil trabajar y realizar actividades diarias, cotidianas, para el futuro. La otra alternativa, bueno, es que el gobierno tenga unas conversaciones serias, comenzando con la oposición, con los líderes del paro, y que van a hacer el esfuerzo de entender lo que los jóvenes en tantos municipios buscan. Y he escuchado de, de diferentes empresas, los jefes de diferentes empresas, que ellos
realmente no ven una señal clara del gobierno, solo ven confusión. También hay una pequeña crítica donde básicamente la gente que habla con el gobierno y representan al sector privado son los jefes de los sindicatos. Pero el problema es que cuando estas conversaciones se dan, los sindicatos llegan a donde el presidente y los ministros sus propias exigencias. Entonces, realmente no hay una visión general y algunas personas, bien sea el sector financiero o industrial, están diciendo, no, vamos a tener que hacer algo, pero hay que tener una señal del gobierno y no lo hemos visto Thank you, aún. Ricardo. Gracias, Ricardo. Sandra, ¿quieres acompañarnos? Sí, creo que una de las cosas interesantes que estamos enfrentando ahora, y creo que es algo muy similar a lo que pasó en Estados Unidos, es la insatisfacción de las personas en la calle. Tiene que ver, claro, con el gobierno y todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero también hay dos actores adicionales que creo que también hacen parte de es, es este triángulo que la gente encuentra muchos problemas aquí. Estamos hablando del gobierno, del sector privado y los medios tradicionales. Y uno encuentra a la gente de la calle y las redes, por ejemplo, RCN, que, ha sido sujeta a ataques de los que protestan y también se quejan mucho porque ven al sector privado muy desconectado, como el gobierno mismo. Entonces, hay señales y cosas que suceden, que corroboran esa percepción de la gente. Cuando el gobierno anuncia que va a empezar conversaciones con diferentes sectores del país, el primero de la conversación, sin exigir ningún cambio de comportamiento del gobierno, es el sector privado, los gremios. Ese fue la primera reunión, gremios, líderes regionales, los gobernadores, alcaldes y el gobierno. Entonces, parte del problema aquí es que la percepción que la gente tenía de la reforma tributaria, yo no soy economista, como dice Ricardo, era demasiado largo, yo no tengo una posición, porque yo no hablo de lo que no conozco bien, pero la percepción que la gente tenía en la calle es que la reforma estaba ahí para beneficiar a los mismos, al sector privado, a las grandes empresas, etcétera. Entonces, la percepción es que el gobierno está alineado o el sector privado está alineado con el gobierno, como quieras ponerlo. Entonces, creo que eso va a ser un problema para el sector privado si quiere jugar un papel en el que nos va a ayudar a salir de este problema, porque no tiene credibilidad el sector privado ni la cantidad de apoyo público que debe tener para ser parte de esa conversación. Y lo mismo sucede con los medios tradicionales. Al principio de estas demostraciones, los medios tradicionales rechazaron la posibilidad de los que eran los que iban a hablar de lo que pasaba en la calle. La gente no querían hablar de los que mataban, no querían hablar del costo humano de lo que pasaba. En vez de eso, eligieron hablar de los problemas económicos, de problemas de producción, los bloqueos. Sí, sí, son temas importantes porque la gente necesita alimentos y no los reciben por bloqueos. Pero los medios carecían de la sensibilidad de lo que pasaba y eligieron mejor hablar de daños materiales de las demostraciones en vez del costo humano de lo que sucede. Y eso es un problema. Y yo no creo que eso es algo que nos debe de hacer felices, porque esos son actores cruciales para lograr una solución a lo que sucede, hasta el punto que tenemos más y más actores
sociales y políticos que se asocien con la falta de legitimidad del gobierno, vamos a seguir con problemas. Necesitamos líderes políticos con la que la gente se sienta conectada. De lo contrario, el gobierno no va a poder tener una conversación. No es hablar en este momento con la gente de la calle. Tenemos el comité de paro y la gente dice que el comité de paro no lo representa. Entonces, si no son ellos, ¿quién va a representar a la gente de la calle? Y eso es un problema, porque si uno no tiene una representación clara o un liderazgo aquí, va a ser imposible hablar, va a ser imposible establecer un diálogo para poder construir soluciones y pasar la página. Entonces, sí, esto es algo que realmente hay que pensar, porque lo que hemos visto desde hace mucho tiempo es la misma tendencia. La gente no confía en las instituciones, la gente no confía en partidos políticos, la gente no confía en los políticos mismos. Y si esos partidos y políticos no pueden ser un conducto para la sociedad civil, para establecer conversaciones, no tenemos salida. Y esto es algo que me preocupa muchísimo. Gracias, Sandra. Ahora vemos si hay una salida a este problema. Sergio, ¿querías decir algo más acerca del sector privado? Sí, solo quisiera mencionar algo. Yo creo que la primera reacción del gobierno cuando comienza la crisis es decirle a su gente, por favor, vamos a rodear al gobierno, a las instituciones, pero el sector privado realmente ha rodeado al gobierno, sí, pero quiero mencionar que eso ahora tiene un costo político muy alto, porque muchas instituciones del sector privado están emitiendo boletines donde rodean a las instituciones, pero no condenan la violencia policial o tratan de reducir su seriedad, gravedad. Y eso tiene un riesgo reputacional enorme hacia adelante, porque eso sugiere que el sector privado está tomando bandos, porque este sector siempre ha sido bueno para a- a- eh, ha apoyado las políticas del gobierno comerciales, financieras, del mercado, pero eso no debe poner una cuña entre ellos y sus consumidores, sus empleados, la gente que habita el mismo territorio de ellos. De manera que para mí es muy preocupante porque mucha gente del sector privado con la que hablo me dice, nosotros queremos prevenir ser la siguiente Venezuela o queremos prevenir un resultado en el siguiente ciclo electoral que vaya contra nuestros intereses. Yo diría que la mayoría de los colombianos están en ese mismo bus. No quieren un resultado electoral que vaya contra los intereses de Colombia o que haga que el país sea menos próspero o que acabe con nuestros medios de producción, claro. Pero al no tener una empatía con esta crisis social tan profunda y en la situación que estamos, va a ser muy difícil para que el sector privado y hacia adelante, creo que un momento clave en el que podemos distinguir si el sector privado está expresando su empatía. Es en diciembre, cuando vamos a negociar el salario mínimo. Ese es un tema problemático siempre para Colombia, porque hay muchas cosas que están conectadas por el salario mínimo que saca adelante el gobierno. Entonces, la estructura la cadena de valor es muy importante. Por eso el sector privado no quiere que haya un salario mínimo mucho mayor. En cambio, los sindicatos y los trabajadores siempre dicen, miren, con la devaluación, con el costo perdón, con la inflación, el poder adquisitivo con nuestros ingresos baja
año y año. Y el sector empresarial nos pide producir más. Y en dólares estamos diciendo, estamos hablando de 7, 8 dólares de punto porcentual. El último acuerdo, y Ricardo, corrígeme si me equivoco, el sector privado quería un aumento del 4%. Los sindicatos querían 8 y llegamos a un 5. Pero ese 5, más o menos, es un incremento de 10 a 15 dólares mensual. Entonces, el sector privado no puede poner una cuña entre el sector privado y todos los demás por 15 dólares al mes. Al hacerlo, para mí, es horrible políticamente y los pone en un peligro reputacional hacia adelante. Gracias, Sergio. Antes de volver a hablar con Elizabeth de ¿y qué hacer a futuro? Sabemos que hay más de 20 preguntas que nos han llegado y creo que algunos panelistas ya han contestado algunas, pero quiero darle las gracias por mandarnos esas preguntas y las estamos leyendo y estamos haciendo lo mejor para responderlas. Elizabeth, ¿qué hacemos hacia adelante? ¿O tienes otro comentario de nuevo acerca del sector privado o lo que dice el gobierno de los actores externos que instigan estas protestas? Comencemos mejor con eso. Me parece que es el leitmotiv que tiene el gobierno al explicar por qué las cosas están como están. Claro, qué bueno que podemos abordar este tema porque es importante. De nuevo, como dijiste, una de las grandes justificaciones que ha utilizado el gobierno es por su respuesta con la seguridad tan fuerte, es que porque hay unos terroristas que organizan todo. Primero, no hay evidencia de que eso, no se ha presentado evidencia alguna de que hayan terroristas de por medio. Y tampoco en nuestras conversaciones, yo no te puedo decir hoy que yo he visto algo que me haga creer que eso es lo que impulsa estas protestas. No, sin embargo, es una situación caótica y estamos hablando de Colombia. Y claro, nuestros actores malos están aprovechando las situaciones. Sí, es verdad. Y claro, eso sucedió en el 2019. Hay evidencia de que sí se dio de manera limitada. Por ejemplo, hubo evidencia después de las protestas de 2019 que hubo un pago hecho por un frente disidente de las FARC hacia los trabajadores migrantes para quemar buses. Entonces no era un grupo armado con una actividad, sino que un grupo armado que le pagaba a una gente con problemas para que ellos crearan el caos. Claro, ¿a quién favorece esta situación? Favorece a la consolidación del control de los intereses ilícitos. Cuando hay un momento de problemas sociales, estos grupos empiezan a tener un mayor control social y esto es peligroso y preocupar al gobierno. Debe ser un motivo para encontrar una situación política a esta situación lo más pronto posible. Pero de nuevo, es muy distinto decir que el grupo armado es la causa de la situación a que le paga a los demás para crearla. Entonces, en este momento no tenemos a los grupos armados, no es la mayoría del vandalismo que hemos visto, y si el gobierno tiene evidencia, que la presente, pero yo no he visto ninguna. Creo que eso nos deja pasar a ver, bueno, cómo cambiamos la mentalidad hacia este tema. Y el libro de Sandra que habla sobre las protestas, yo diría que esto es la ausencia, este es un gobierno débil, no tiene coalición en el Congreso y Duque tiene hasta retos dentro de su propio partido y eso lo mantiene preocupado y explica su incapacidad
de realmente abordar la situación tan grave, porque él está preocupado con su reto interno, sin darse cuenta que la dinámica externa es aún más alarmante. Entonces, para mí, ese es el primer reto. Personalmente, yo no creo, a ver, yo creo que hay unos pasos pequeños que podemos tomar. Uno es ver un indicio de este gobierno de que las instituciones civiles pueden responsabilizar a los policías y a los militares de lo que ellos hacen. Y tienen que tener la capacidad de hablar y expresar la brutalidad policial. Tiene que suceder, porque si el gobierno sigue diciendo que esto es simplemente una cuestión de orden público y no un problema social de fondo, hay que ver que este es un problema inicial. También, para mí, el gobierno también puede cambiar su percepción, esta percepción que tiene de ellos. Por ejemplo, los congresistas no deben de ir a Estados Unidos a ser vacunados. A Colombia están llegando vacunas y ellos se van para Estados Unidos. Es una desconexión absurda entre la realidad cotidiana, donde todo colombiano tiene que hacer filas esperando su vacuna y los congresistas se van a Miami a vacunarse. Y hay otra cosa, como hemos hablado, como las exigencias son tan diferentes, cualquier negociación se va a tener que dar en diferentes niveles, a nivel nacional, temas importantes, pero a nivel local. Hay que tener alcaldes y gobernadores que se sienten a hablar con la gente localmente, de un sindicato de transporte en particular, o el de buses, o el de escuelas. Entonces, realmente vamos a tener que tener conversaciones con esos líderes locales. Y por último, creo que estas acusaciones de las infiltraciones tienen que ser tomadas con mayor seriedad, porque no tenemos que usarlas como una excusa, porque tiene consecuencias muy peligrosas. La historia de Colombia es que las acusaciones contra grupos indígenas o grupos rurales siempre terminan en violencia. Entonces, cuando uno dice que los de la protesta son infiltrados por la FARC, esto es una excusa para tener violencia contra ellos, no del gobierno solamente, sino de todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos estas acusaciones, porque juegan con candela en cuanto al nivel de violencia que se puede crecer en espiral. Qué pena, respondí demasiado. No, no hablaste para nada largo. Ricardo, sigo contigo y luego con Sandra. Ricardo, Should anybody have expectation that the alguien debe tener la expectativa de que el gobierno va a cambiar su plan fundamental. Claro, ya hicimos un cambio de ministro financiero a José Manuel Restrepo, que es para muchos, en el gobierno Duque ha sido el mejor ministro y tiene un perfil muy diferente a su predecesor. Es un hombre de mayor conciliación, But other than that, pero además de eso, ¿usted ve, Ricardo, alguna epifanía entre aquellos del gobierno? Y la pregunta y responde algunas preguntas que recibimos. Realmente, ¿quién maneja el gobierno hoy? ¿Realmente es el presidente o es el presidente o un presidente anterior? Let me begin with the last. Yo comienzo con la última pregunta. No es Uribe. ¿Hay un poder? Sí, pero el gobierno teóricamente es manejado por Duque. Pero el problema es que Duque básicamente está concentrado en esto. Entonces, todos los demás asuntos están en manos de otro. Yo tengo muy pocas expectativas de que eso se vaya a resolver de manera correcta. Yo creo que lo que va a suceder
como vimos esta mañana. Parte de la oposición se fue para el Palacio y vimos que la mayoría de los actores se dieron cuenta que va contra sus propios intereses. A futuro, tener esta situación, porque nosotros, con las protestas y la carencia de recursos en algunas ciudades, pasamos a un estado completo de anarquía. Entonces, para mí, hay que tirarle al gobierno un salvavidas. Yo creo que va a haber acuerdos básicos, algunas reformas, nada dramático. Vamos a tener una comisión que va a investigar la brutalidad policial y va a abordar el tema de la reforma de la policía, pero yo no veo a Duque diferente a lo que es. Él reacciona muy lentamente. Y cuando está en verdadera presión, ahí sí se mueve, pero es muy lento para responder. Pero creo que va a hacer las cosas gradualmente. Pero de nuevo, en unos meses, Duque va a ser una figura menor, porque básicamente va a ser un cuidador del sentido electoral. De verdad, yo no veo para Colombia. Tal vez veo, sí, salió el ministro de Carrasquilla, pero vino otro que también es parte del gabinete de Duque. Lamentablemente, aun si la gente se cansa de esta situación y el nivel de la crisis baja, los mayores problemas no se van a resolver esta vez. Y creo que eso va a ser una gran alarma para el siguiente alarma que va a tomar posesión con muchos problemas que va a tener que abordar. Ricardo. Gracias, Ricardo. Sandra, eso nos lleva. Y claro, hay muchas preguntas. ¿Qué hacemos a futuro? Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Lamentablemente, no vemos una resolución estructural a la situación actual. Lo que pasa es todavía nos falta mucho tiempo para que este gobierno termine. Y nos vamos a acostumbrar a esta situación y vamos a tener que vivir año y medio así. No, si vamos a seguir así, no nos va a quedar país. Entonces hay que detenerlo de alguna manera. Tenemos que tener una solución. No vamos a llegar a una solución óptima, pero hay que hacer algo. No podemos vivir así. Entonces, yo creo que hay otro factor, y es que hay muchos sectores políticos y parte de la oposición que puede ganar un poco con esta situación, con este desosiego social. Hay un beneficio político de no hablar con el gobierno y dejar que el gobierno se hunda solo con su crisis y con el resto del país para poder construir una plataforma política como de salvadores. Entonces, lo que trato de decir es que hay sectores políticos por fuera del gobierno que se beneficia del caos y quiere mantener el caos para poder construir su plataforma política. Y hay que tener cuidado con eso, porque hay mucha gente interesada en mantener esta situación tan mala. Y eso son malas noticias, por donde lo mires. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a salir de esto? Yo creo que la comunidad internacional juega un papel muy importante aquí, porque el problema, primero, que hay que resolver
es el abuso policial y los problemas de derechos humanos. Y el único actor al que el gobierno le va a escuchar en este momento es la comunidad internacional. Y creo que es un eufemismo por decir Estados Unidos. Ya sabemos qué pasó con Naciones Unidas, la comisionada de la situación, Naciones Unidas responde poco. Entonces, realmente, como vimos con Bachelet, Naciones Unidas no toma decisiones, pero la historia es muy diferente con Estados Unidos, porque creo que a ellos les preocupa qué pasa con el sistema de cooperación, de seguridad, les interesan los recursos, saben que la situación de seguridad en Colombia no puede empeorar y que necesitan los recursos para poder mantener algún orden aquí. Hay una historia muy interesante sobre esto y es que el Centro Democrático, the Uribism, en este país tenía un credencial muy importante y es que eran duros en seguridad y contra el crimen. Ese era como el lema. Eso era lo que tenían que hacer y que eran buenos para eso. Pero este gobierno demostró que no tienen ese credencial, no tienen ese control. Los resultados de seguridad y las políticas de seguridad implementadas hasta ahora se describen como una falla. Entonces, en este momento de la historia, esto es lo único que tienen a la mano para superar esta crisis y para eso necesitan por lo menos recursos, porque saben que no tienen el apoyo político del gobierno de Estados Unidos. El papel que juegan durante la elección, que jugaron en la elección presidencial de Estados Unidos, los dejaron mal. Y ahora lo único que puede esperar es no ser recortados de esos recursos en la Casa de Representantes. Y ustedes vieron un par de tweets de de la Casa de Representantes diciendo en Colombia van a tener que arreglar estos recursos y su cuestión de derechos humanos porque nosotros en Estados Unidos les recortamos el chorro. Entonces, por lo menos para poder superar un poco la situación de derechos humanos tan mala que tenemos en Colombia, la comunidad internacional va a tener que ser un poco más proactiva, hablar más duro, porque son los únicos que tienen el poder de presionar al gobierno en este momento en este sentido. Gracias, Sandra. Sergio, para terminar, a ver, Sandra, hablaste de problemas y que Estados Unidos estaban descontentos con Duque, con Biden y la intervención en las elecciones, los diferentes pasos dados, pero claro, fue un riesgo calculado y se hizo, se tomó. Y no ha habido una llamada entre el presidente Biden y el presidente Duque hasta ahora, lo cual es un hecho grave y aún se ha manejado. Entonces, Sandra, ¿importa? The Colombian government is making a El decision. gobierno colombiano está tomando sus decisiones y debe saber y calcular cuál sería la reacción de Estados Unidos. The government's doing it anyway. Y aún así, sabiendo que Estados Unidos no está de acuerdo, lo hace. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno colombiano realmente va a escuchar a Estados Unidos? ¿O va a seguir adelante y va a pagar el precio? Y, no, y va a perder todo. Estamos hablando otra vez de la desconexión, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ha enviado el mensaje una y otra vez de que les preocupa la situación de derechos humanos y la implementación del proceso de paz. Desde el principio de la administración Biden han enviado este mensaje y en Colombia no lo han escuchado. Han tratado de hacer aquí y allá cosas para acercarse a la nueva administración en Washington, pero con Duque no ha tenido éxito.
hasta el punto que nuestra relación con Estados Unidos, que es la más importante en cuanto a políticas extranjeras, el gran principio que guía nuestra política durante un siglo es nuestra alineación con Estados Unidos, y Estados Unidos es nuestro mayor contribuidor en cuanto a asistencia económica, social, militar, y básicamente es nuestro aliado en el contexto de esta región, que a veces parece ser hostil hacia nuestro gobierno. Entonces yo creo que Duque no puede decir que no le importa lo de Estados Unidos. Tiene que preocuparse. Yo creo que han tratado de tocar puertas con Washington, pero no creo que Colombia no tiene historia para pensar que puede decir no al diablo Estados Unidos y podemos hacer las cosas solas. Colombia no puede hacerlo. Históricamente nunca lo ha hecho y no podrá hacerlo. Y el centro democrático y la derecha en este país supuestamente era muy cercano a Estados Unidos, eran los grandes defensores y los grandes defensores de nuestra alineación con Estados Unidos. Entonces, si no tienen Estados Unidos en la comunidad internacional a su favor, ¿a quién? Y si no tienen a nadie, ¿están dispuestos a llegar a otro punto? No tiene sentido. Yeah, I guess perhaps maybe Sí. there's also some banking on the También Castillo is doing so well. recuerden que a Castillo le va bien en Perú, tal vez no gana, pero muestra la dinámica del castrochavismo, o en este caso en Perú, Colombia would be the meat and the que sandwich Colombia of Venezuela sería and a quote communist como un country. sándwich entre Venezuela y Perú castrochavista. Sergio, tengo el honor de darte la última palabra. Sé que te gusta hablar de las implicaciones políticas de esto. Esto ha sido muy especulativo. Y Sandra y yo estamos con estos webinars hablando con los del centro, nos ha abierto muchos ojos, pero ¿qué? No, seguimos buscando el centro entre los dos. En algún momento lo encontramos. Esperamos Sergio, que sí. Sergio, sé que te gusta hablar de las implicaciones políticas y hay preguntas que hemos recibido de esto, cosas muy especulativas, las cosas cambian, pero con todo eso, adelante, tiene la última palabra. Gracias, Ken. Quiero responder con brevedad porque veo que Canadá también juega un papel aquí. No es que Colombia solo tenga una relación con Norteamérica y que eso solo sea Estados Unidos o con el mundo occidental. No olvidemos que en el 2018, en marzo del 2018, Colombia firmó un adendo al Tratado de Libre Comercio con Canadá, donde el gobierno colombiano tenía que presentarle al gobierno canadiense cada enero o el 1 de enero un informe de qué estaban haciendo en cuanto al tema del ESMAD y sus abusos. Entonces, yo creo que Canadá también juega un papel diplomático y comercial aquí, que definitivamente nos puede ayudar en el gobierno colombiano para escuchar. No estoy diciendo que debe ejercer ninguna opción, pero similar a lo que el congresista Red dijo, yo creo que es importante que Canadá diga, vea, existe este adendum en el Tratado de Libre Comercio sobre el ESMAD. No hacer algo, sino decir que eso existe. Debe de alertar al gobierno colombiano. Permítame interrumpir. Acabas de hablar con gente del gobierno canadiense directamente. Los tenemos en el público. Sí, obviamente, lo que mucha gente de este sector está especulando es, esto va a tener implicaciones para las elecciones próximas y qué significa para que Petro se convierta en el siguiente presidente. Yo no quiero especular, ni quiero decir él va a ganar o no, pero hipotéticamente, digamos que Petro gana
Imaginémonos ese escenario donde Petro es presidente. Petro probablemente no va a tener una mayoría en el Congreso. Entonces, la mayoría del Congreso no va a pasar un paquete legislativo de Gustavo Petro de manera alguna, sin diluirlo significativamente. Petro no va a poder nombrar a miembros del Banco Central colombiano. Tampoco va a poder llenar las cortes o tribunales colombianos. Perdón, ¿crees que Petro es un beneficiario de lo que está sucediendo ahora? ¿O eso es poco claro? Para mí es poco claro, porque la situación no se da para saber. Yo veo que Ricardo y Sandra están moviendo sus cabezas. Yo creo que no podemos decir ya que él es el gran benefactor de la situación actual, pero sí puedo decir es que esto no es beneficioso para los incumbentes. Entonces, cualquiera que no sea incumbente tiene una ventaja, pero quiero mostrarles el escenario de qué pasaría si Petro ganara. Y si me dan tiempo, tengo un par de cosas que quiero. Ya dije, con Congreso no va a poder hacer mucho. La única organización de control de Petro es el Contralor, que es el que controla el gobierno, pero el fiscal, el procurador, van a ser, por lo menos, si eso se da por 2 años, ellos no van a ser buenos con el gobierno. Además, cualquier intento de hacer un plebiscito tiene que pasar por Congreso y por la Corte Constitucional, que tampoco van a ser controlados en ese escenario por Petro. Entonces, lo que vamos a ver es a un Petro frustrado, aunque el Ejecutivo sí tiene un poder significativo en Colombia, y eso es por la arquitectura de nuestra Constitución, que ha tenido tantos cambios. Pero Petro no va a poder hacer muchos cambios económicos y sistémicos, especialmente cosas como el techo, como la regla fiscal que limita la cantidad de créditos de Colombia. Si uno quiere buscar cómo sería una presidencia de Petro realista, miremos en México. Obrador no ha sido democrático y ha promovido dentro de los militares, estatizando algunos de los procesos de inversión, ha eliminado la competencia, pero para mí México sigue siendo un país capitalista con sus mercados. Entonces, sí, la democracia de México está tomando un gran riesgo con Obrador, pero yo diría que no se puede tener solo un hombre que ve todo. Gracias, Sergio. Ya nos pasamos, pero sé que abrimos un tema que todos queremos especular y es el pasatiempo de Colombia. Ricardo o Sandra, Elizabeth, 30 segundos. Sandra, cuéntanos. Brevemente, a ver, si uno tiene un negocio y uno trata de qué podría pasar hasta agosto y hasta que haya un nuevo presidente, ¿qué podría pasar en esa elección? ¿Qué especularías tú ahora, Sandra? Yo creo que estamos enfrentando dos escenarios diferentes y son opuestos. Este problema social es bueno para Petro porque él tiene un discurso y una plataforma sólida social. Si uno quiere escuchar discursos y propuestas sociales y transformaciones sociales, Petro es el que tiene la mayor credibilidad y más que decir sobre ese tema. Pero sí, uno se cree la historia del Castro chavismo y que eso es la mayor amenaza de Colombia, entonces
este problema se va a dar más al mirar la izquierda. Entonces depende de cuál historia se venda más. Realmente depende de ambas interpretaciones, pero no necesariamente creo que esto sea algo bueno para la izquierda. Ricardo, algunos han pensado en el pasado que los altos empresarios han sido un soporte base para el centro democrático. Es una sobregeneralización tal vez, pero ¿usted cree que ellos quieran seguirlo o entre ellos hay una necesidad de encontrar a un candidato de centro que pueda ganar la elección y dejar a un lado al centro democrático? De nuevo, esto tiene diferentes matices, pero en general, My thought, yo pienso, en general, no solo con los empresarios, es que este proceso está acabando con los extremos. Los de extremo derecha, básicamente, o la gente que quería Uribe, han probado que no pueden manejar el gobierno de la manera correcta. Y al otro lado, la gente, los temores de la gente van a ser exacerbados por este castrochavismo. Y hay una declaración de Petro que dice que el paro debe terminar porque él sabe que el péndulo se está moviendo contra él, porque a él lo van a responsabilizar por todo lo que ha pasado. Entonces, mi pronóstico y mi teoría es que cualquier candidato con la posibilidad de ganar las siguientes elecciones presidenciales tiene que ser del centro, centro izquierda o centro derecha. Y he visto, por ejemplo, a Oscar Iván Zuluaga, quien creo que va a ser el candidato del Centro Democrático, y él se está presentando más como un moderado. Entonces, en ese sentido, quien gane el centro va a ganar la elección presidencial. Tenemos personas de los extremos que son candidatos, sí, pero no creo que van a ser los ganadores, ni a la izquierda ni a la derecha. Creo que el centro. Claro que vamos a encontrar un líder was able to que pueda convencer a la opinión pública y también la segunda ronda, que es tan crítica. What prevented the center by a couple 100,000 votes last time. Y realmente es el resultado de lo que se ve. Claro que las condiciones esta vez son diferentes. Elizabeth tenía, ahora tú tienes realmente la palabra final. Tú has estado más tiempo que en el campo, en Colombia, has viajado a lo largo del país. ¿Tienes alguna sensación de cómo se da esta dinámica políticamente para las elecciones para el año entrante? Yo diría que más que un candidato específico, creo que una de las cosas que lo que busca la gente en las áreas rurales es que hay alguien que pueda salvar el acuerdo de paz. Hay como una movilidad que la gente quiere ese acuerdo de paz a mediano y largo plazo. Realmente esto es como un punto de cambio y no poder actuar en este momento y demostrar un compromiso para los puntos básicos de ese acuerdo podría fracturar aún más la confianza muy poquita que tienen las comunidades en áreas de conflicto en el gobierno. Después del acuerdo del 2016, había un periodo como de luna de miel para el área rural de Colombia, en donde tenían un nivel de paz y de confianza que no habían visto en décadas, donde la gente en el campo decía, podían tener esa presencia estatal, esa confianza, pero creo que eso se está perdiendo con rapidez, mucho más rápido
de lo que nos damos cuenta. Y obviamente nada de esto es fácil, pero yo diría que a mediano y largo plazo no podemos perder esa esperanza, porque eso hace parte de la estabilidad de Colombia. No es solo abordar los retos políticos inmediatos, sino encontrar un camino hacia adelante. Thank you very much, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Hemos superado con creces nuestro tiempo. Gracias a todos por quedarse con nosotros. Casi todo el público se quedó con nosotros. Qué pesar, no pudimos responder todas las preguntas. Hubo una que sí quiero responder. Brevemente, una pregunta de un señor Navarro que sugerían a 3 personas que deberíamos entrevistar buscando el centro. Y le cuento a esta persona que ya hemos entrevistado a 2 de estas 3 personas. Entonces, con eso, señores, muchas gracias a los panelistas. Esperamos que esto sea una conversación de mucho estímulo. Tenemos mucha gente que nos siguió. Esto es un tema que estamos siguiendo de cerca, lo seguiremos haciendo. Copia de esto se podrá tener esta noche o mañana en ccacanadá.com, como también los anuncios de todos los videos pasados. Cerramos aquí. Gracias a Gloria Mejía por la interpretación. Siempre a Marta Blackwell, la vicepresidente del Canadian Council for the Americas, y a nuestros patrocinadores anuales que nos financian todos estos webinars para poderlos compartir a todos de manera gratuita. Gracias a todos. Que tengan un buen resto del día.